Platelmintos, Mesa 7, Laboratorio Clínico CBT77. Integrantes de la mesa: Neiva Yamil Ambrosio Casarín, Lilian Suset Cruz Borja, Carla Marjan Rangel Ríos, Frida Sofía Rivas Hernández, Jair Silva Sosa, Desiree Sosa Mendoza y Jimena Scarlett Villegas Zapote. Generalidades: aplanados dorsoventral, color blanco grisáceo, simetría bilateral, la mayoría son parásitos, ciclos evolutivos complejos, compartir de un hospedero, estadios evolutivos de huevo a larva y de larva a adulto. La superficie del cuerpo está cubierta por el tegumento cuya función es la absorción e intercambio metabólico. Presentan capas musculares por debajo del tegumento y revisten todo el cuerpo. Las ventosas de la faringe tienen una musculatura muy poderosa. Las formas larvarias se desarrollan en los hospederos intermediarios. Los adultos se desarrollan en los hospederos definitivos. Clasificación: los platelmintos son los gusanos aplanados en sentido dorsoventral, cuerpo segmentado, no presentan cavidad general, son monoicos, hermafroditas, aparato digestivo incompleto o ausente, presencia de órganos de fijación. Se clasifican en dos clases: clase Cestoda, Taenia, Hymenopletis echinococcus. Clase Tremátoda, Fasciola y Schistosoma. Morfología interna: aparato digestivo, ausente en los céstodos, en los tremátodos finaliza en tubos ciegos. Sistema nervioso, de tipo ganglionar, con troncos nerviosos longitudinales y comisuras transversales con funciones motoras y sensitivas. Sistema excretor, cuya función además de la excreción es la termorregulación. Sistema reproductor, complejo, todos son hermafroditas excepto Schistosoma. Femenino: ovario que se conecta al otipo donde se generan los huevos antes de pasar al útero. Masculino: testículo, sistema de túbulos con glándulas anexas y cirro o órgano reproductor retráctil. Pasaremos a los céstodos. Estos son exclusivamente parásitos. Se conocen como tenias, de tamaño variable. Carecen de cutícula, no tienen celoma. Morfología externa: cabeza, cuello, cuerpo. Cuello: delgado, posee la capacidad de generar proglótides. Cuerpo o estróbila constituido por un número variables de proglótides. Proglótides: inmaduras, maduras y grávidas. Elementos cuadrangulares dispuestos longitudinalmente, las más pequeñas están próximas al cuello. Cabeza pequeña como la de un alfiler, órgano de fijación. Escólets. Ventosas, aspecto redondo, provisto capa habitualmente 4 en una escólets. Ganchos, dispuestos en uno o más círculos, se ubican en el ápice del escólets, por delante de las ventosas. Rostelo, zona retráctil ubicada en el ápice. Los céstodos son todos organismos hermafroditas. Estos pueden reproducirse mediante fecundación cruzada y en muchos casos también por autofecundación. Cada proglótide de los céstodos posee su propio sistema reproductor completo, incluyendo las gónadas masculinas y femeninas. Especies patógenas para el ser humano. Taenia solium es un platelminto parásito de la clase Cestoda que vive en el intestino delgado de los humanos, donde mide normalmente de 3 a 4 metros y produce una enfermedad llamada teniasis. Junto con Taenia saginata es una de las especies conocidas como lombriz solitaria usualmente encontrada en humanos. Ciclo biológico. Los seres humanos ingieren carne de cerdo con cisticercos, larvas, cruda o poco cocinada. Después de la ingestión, los quistes se envaginan, se adhieren al intestino delgado y por sus escólides maduran para convertirse en tenias adultas en unos 2 meses. Las tenias adultas producen proglótides. Las proglótides grávidas se desprenden de la taenia y migran hacia el ano. Tras desprenderse los proglótides o los huevos salen del huésped definitivo a través de las heces. Los cerdos o los seres humanos infectan al ingerir huevos embrionados o proglótides grávidas.
Ejemplo, en alimentos contaminados con materia fecal. La autofecundación puede producirse en los seres humanos si los proglótides pasan del intestino al estómago por movimientos antiperistálicos. Una vez ingeridos los huevos se incuban en el intestino y liberan oncósferas que penetran en la pared intestinal. Las oncósferas se desplazan por el torrente sanguíneo hasta los músculos estriados, el encéfalo, el hígado y otros órganos, donde se convierten en cisticercos. En estos pacientes puede producirse la cisticercosis. Diagnóstico. El diagnóstico de la teniasis se hace a través del examen de las muestras fecales. También se les debe preguntar a los pacientes si han defecado segmentos de tenia. Las muestras deben recolectarse en 3 días distintos para que el laboratorio examine con el microscopio si contienen huevos de tenia. Otras especies patógenas: Taenia saginata, Echinococcus granulosus, Emilolepis nana y Emilolepis diminuta. Ahora pasaremos a la clase Tremátoda. Características. Aspecto foliáceo. Algunas especies de forma cilindroide, casi todos son hermafroditas, salvo los del género Schistosoma. Tamaño variable. Las estructuras externas más características son los acetábulos, ventosas, órganos de fijación, de localización oral y ventral, provistos de tegumento, algunos recubiertos por espinas. Gran desarrollo de las fibras musculares, cambian de forma y se desplazan. Morfología interna. Cavidad oral rodeada de una ventosa, en la porción anterior del cuerpo. Faringe muscular, esófago, intestino, 2 tubos ciegos. La mayor parte de los nutrientes se absorben por el tegumento. El material no utilizado se elimina por la boca. Aparato excretor. Se abre en el extremo posterior del cuerpo. Sistema nervioso, troncos y ganglios nerviosos. Se caracterizan por su complejo ciclo de vida, el cual consta de 2 fases reproductivas y necesitan de al menos 2 hospederos para lograr su fase adulta. El primer hospedador intermediario es un molusco y el segundo usualmente es un crustáceo, aunque existen otras alternativas para sus ciclos de vida. Los hospedaderos definitivos son vertebrados como peces, anfibios, aves o mamíferos. Reproducción. Tienen ciclos vitales complejos. Asexual. No presentan procesos de regeneración. Algunas de sus formas larvarias tienen la capacidad de reproducirse para dar nuevas generaciones de estados larvarios. Polembrionía. Simple multiplicación de células germinales por mitosis. Reproducción sexual. No se considera común la autofecundación a pesar de ser hermafroditas. La fecundación es cruzada e interna. El desarrollo comienza dentro del huevo en el útero. Tremátodos patógenos para el ser humano. Fasciola hepática. Ciclo biológico. Los huevos inmaduros se descargan hacia los ductos biliares y las heces. Los huevos se vuelven embrionados en agua. Los huevos liberan mirácidos, que invaden un caracol adecuado como hospedador intermediario. Incluyen muchas de las especies del género Limenae. El parásito pasa por varios estadios de desarrollo: esporoquistes, redias y cercarias. Las cercarias se liberan del caracol y se enquistan como metacercarias en la vegetación acuática o en otras superficies. Los mamíferos adquieren la infección al ingerir la vegetación que contiene la metacercaria. Los humanos se infectan por ingerir las metacercarias en plantas de agua dulce como los berros. Después de la ingestión, los metacercarios eclosionan en el duodeno y migran a través de la pared intestinal hacia la cavidad peritoneal y la parenquima hepático, así como los ductos biliares en donde se desarrollan en adultos. En los humanos, la maduración desde metacercarias hasta adultos toma aproximadamente de 3 a 4 meses. Los adultos, fasciola hepática hasta 30 milímetros por 13 milímetros, hasta 75 milímetros. Residen en los ductos biliares grandes en los hospedadores mamíferos. Se caracteriza por su forma lanceolada con 2 ventosas, una bucal y otra ventral.
y un ciclo biológico con 2 generaciones en 2 hospedadores, un molusco, gasterópodo, anfibio y un mamífero. Otra especie patógena es el schistosoma. Ciclo biológico. Los huevos son eliminados en las heces y orina. Bajo las condiciones óptimas, los huevos eclosionan liberando a los mirácidos, que pueden nadar y penetrar a un caracol específico que es el hospedador intermediario. Los estadios en el caracol incluyen 2 generaciones de esporoquistes y una producción de cercarias. Cuando la cercaria infectante se libera del caracol, nada penetrando la piel del hospedador humano y libera su cola bifurcuda, transformándose en esquistosomula. La esquistosomula migra a través de varios tejidos y estadios para resistir en las venas. Los gusanos adultos residen en determinadas vénulas y mesentéricas en los humanos. Parece ser que la localización es específica para cada especie. Los gusanos adultos viven en la sangre de sus huéspedes. Miden entre 7 a 28 milímetros de largo y de 0,3 a 0,6 milímetros de ancho. Tienen una boca con ventosas en el extremo anterior que también les sirve de ano. Presentan un claro dimorfismo asexual. Diagnóstico clínico. El diagnóstico parasitológico está basado en la identificación de huevos de F. hepática en las heces o drenaje biliar o duodenal. Los exámenes coprológicos de rutina, desde el examen directo hasta los métodos de concentración, han sido utilizados para el diagnóstico de la fase crónica. Mediante los métodos coprológicos, tales como el método de concentración de éter-formol y la técnica de Kato-Katz, se han reportado altos índices de prevalencia. Por último, pero no menos importante, las referencias bibliográficas de nuestra información también las encontrarán en la descripción de este video.